Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos este tiempo que tú nos das para poderte rendirte culto, para poder, Señor, estar atento a tu palabra. Rogamos, Señor, que este tema en tu palabra divina sobre el gozo sea una realidad en cada uno de nosotros. Síguenos transformando, síguenos haciendo adoradores en medio de la prueba gozosos. Que tú te glorifiques en este culto para honra y gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Con los cielos alabaremos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz de los cielos, gloria a Dios.
Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Espero que se encuentren bien en sus hogares y hayan disfrutado de una excelente Navidad. Esta noche tenemos el mensaje, el gozo de los pastores, y quisiera que tuviéramos una palabra de oración en este momento. Gracias te doy, Señor, por todas tus bendiciones, porque hasta aquí tú nos has ayudado y hemos pasado ya casi este año con tu bendición, porque hemos pasado circunstancias que nos pueden parecer difíciles, pero a tu lado. Permite, Señor, ahora que vamos a tener este mensaje, que podamos asirnos de tu palabra, podamos aprender de ella y podamos ponerla por práctica. Porque te lo pido por Cristo Jesús. Amén. La noche cuando el Salvador nació, ¿quién recibió la invitación para darle la bienvenida? ¿Los reyes, los sacerdotes, los profetas, los soldados o los eruditos? Sí, es cierto que los sabios vinieron de tierras distantes y trajeron dones de oro, incienso y mirra. Y también es cierto que el cielo se abrió y un grupo de ángeles alabó y vino a esta tierra. Pero, ¿quiénes fueron los primeros humanos que vinieron a ver al Salvador recién nacido? Ese fue un honor para los más humildes pastores, para los menos educados de los hombres, para los peones de la sociedad, hombres sudorosos, curtidos por el sol y con sus vestidos oliendo a campo y a ovejas, que tal vez no tenían modales y que tal vez no hablaban muy apropiadamente. Eran hombres de la clase baja, de los cuales ni siquiera se nos dicen sus nombres. Y sin embargo, a estos pastores fueron a los primeros a los que se les invitó para estar presentes en el momento más glorioso de la historia humana. El comentarista William Barclay dice: es maravilloso que el primer anuncio de Dios viniera a unos pastores. La gente desdeñaba a los pastores. Ellos no podían observar los detalles de la ley ceremonial, como las reglas meticulosas de los lavamientos de manos. Y sin embargo, fue a estos hombres sencillos del campo que vino el mensaje de los ángeles. Las circunstancias que nos narra el relato de Lucas nos habla claramente que esto fue el propósito y obra de Dios, porque ningún historiador judío pudo haber incorporado a pastores en el relato del nacimiento del Mesías. ¿Por qué fueron los pastores los primeros en recibir el mensaje de Dios por medio del ángel acerca de la venida de un Salvador y ser los primeros en tener gran gozo por este hecho? Un comentarista nos dice que los rebaños de ovejas que estaban cerca de Belén no eran ovejas ordinarias, sino que eran las ovejas que se criaban para luego ser usadas en los sacrificios del templo. Y además sabemos que la imagen de un cordero es la imagen bíblica más consistente de Cristo. Entonces, ¿quién iba a ser el público más apropiado para las buenas noticias del nacimiento de un cordero? Los pastores. Al leer la narración de Lucas de la venida de Cristo y cómo fueron los pastores los primeros en recibir el anuncio, vemos un patrón que necesitamos emular hoy. Hay 4 acciones que hicieron los pastores en esta historia. Así que
hermanos y amigos, al vernos frente al mensaje de la venida de Cristo, pidamos a Dios que nos ayude a seguir este ejemplo. Hablan, por favor, sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, hasta el versículo 20, para estudiar estas 4 acciones de los pastores narradas en este pasaje. La primera acción que notamos es que los pastores recibieron el mensaje que les fue dado. Los versículos 8 al 11 dicen: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínense el asombro de los pastores aquella noche. En un momento el firmamento está oscuro, y después, intempestivamente, viene un ángel resplandeciente a darles noticias tremendas. Con toda seguridad los pastores pensaban y tenían varias preguntas en su corazón. Yo creo que se preguntaban, por ejemplo, ¿por qué se nos anuncia esto a nosotros? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este momento? Y tuvieron miedo, pero oyeron el mensaje que les dio el ángel y lo recibieron. Hermanos y amigos, si ustedes hubieran vivido en ese tiempo, podrían haber reflexionado en la verdad de que Israel había tenido salvadores humanos, por así decirlo, en varias épocas de su historia. El pueblo de Israel seguía un patrón que se parece mucho al del mundo hoy. Seguían al Señor por algún tiempo. Venía algún problema o se metían en problemas y clamaban a Dios. El Señor enviaba a alguien que les ayudaba y otra vez por un periodo de tiempo volvían a tener comunión con Él. Luego pasaba más tiempo y se alejaban de nuevo de Dios y volvían a clamar al Señor y Él enviaba de nuevo a alguien para que les ayudara otra vez. Esta es la razón por la que ellos y nosotros necesitamos un Salvador, porque todos tenemos un gran problema. Estamos enemistados con Dios y por eso todos necesitamos el remedio para esta situación. Necesitamos un Salvador. Y observemos las características del Salvador anunciado. Este Salvador es desvalido y lo vemos en la primera parte del versículo 12. Leemos: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Debo decirles que nadie jamás en Israel pensó que el Cristo, el Mesías, vendría como un niño, y un niño recién nacido, dependiente totalmente de los cuidados de su padre y de su madre. Ellos esperaban que alguien viniera y les quitara los grilletes de la esclavitud que les imponían los romanos. El pensamiento de un Salvador desvalido, como un bebé recién nacido, y en un pesebre, jamás lo podían concebir. Así que cuando Jesús vino anunciado a los pastores, fue un mensaje de un Salvador desvalido, pero también fue un mensaje de un Salvador humilde. Dice la parte final del versículo 12, acostado en un pesebre. Esta, sin lugar a dudas, fue la más humilde de las cunas. La palabra en la Biblia que se traduce pesebre, en realidad quiere decir
comedero. Era entonces la cuna del Señor, el comedero de los animales. Si nosotros hubiéramos escogido los actores y la situación para este relato, nunca lo hubiéramos hecho de esta manera. Y sin embargo es muy importante captar todo este cuadro, porque así fue como el Salvador, Jesús, vino a esta tierra. Pablo dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si Jesús hubiera venido como los judíos esperaban, como la cultura lo predecía que vendría, si hubiera venido como rey, si hubiera venido en majestad, entonces, como Salvador del mundo, todos los que se sintieran debajo de esa posición se habían sentido descalificados para acudir a Él y nunca lo hubieran podido recibir. Pero Jesús vino de la manera más humilde posible. Vino humilde y desvalido para que nadie jamás pueda decir: soy demasiado pecador para Él, soy demasiado insignificante para Él, soy demasiado miserable para acercarme aún a Él. El Señor nos abrió las puertas a todos nosotros, seamos como seamos. Cuán diferente es la venida del Salvador de aquella que nosotros hubiéramos esperado, pero qué maravillosa es la verdad del Salvador, a cuyo nacimiento acudieron ángeles y pastores, el nacimiento de un Salvador desvalido y humilde. Dios, en su soberanía, por medio de un ángel, anunció a los pastores la venida del Mesías prometido, para que ellos fueran los primeros en celebrar y adorar al pequeño niño. Hay quien dice que aunque el niño Jesús tenía apenas unos minutos u horas de nacido, le había gustado el hecho de que los pastores vinieran a adorarle. Él luego entraría en las casas de los despreciados, de los cobradores de impuestos y de pecadores y publicanos. Este sería el maestro que apenas tuvo un corto ministerio de 3 años, el maestro que tocó leprosos, sanó enfermos, restauró la vista a los ciegos y a través de todo su ministerio habló de tener la actitud de siervo. Así que podemos observar al niño Jesús en el pesebre y luego observarlo en su vida y veremos esta increíble dicotomía entre el poder de Dios y la humanidad y humildad del Salvador. Él empezó su ministerio con hambre y sin embargo, Él es el pan de vida. Terminó su ministerio terrenal con sed, pero Él es agua de vida. Se cansó y sin embargo es nuestro descanso. Pagó tributo y sin embargo es nuestro Rey. Se le acusó de tener un demonio, pero Él expulsó a todos los demonios. Lloró y sin embargo Él limpia nuestras lágrimas. Lo vendieron por 30 piezas de plata y sin embargo Él compró a todo el mundo. Fue llevado como oveja al matadero y sin embargo Él es el buen pastor. Jesús murió, pero por su muerte destruyó a la muerte para los que creen en Él. ¿Lo vemos? De la humildad de un niño a la grandeza de un rey. Todo reunido en la persona de nuestro Salvador,
el Señor Jesucristo. Y fueron los pastores quienes recibieron primero este anuncio. Ese fue el Salvador humilde a quien los pastores vinieron a adorar. Así que tenemos el mensaje de un Salvador desvalido, de un Salvador humilde, y en tercer lugar, el mensaje de un Salvador celestial. Los versículos 13 y 14 nos hablan de esto. Dicen: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Al primer ángel que dio el anuncio se le unen una multitud de huestes celestiales, porque era de allá del cielo de donde venía aquel niño. Los demás salvadores de Israel habían sido humanos, pero este Salvador anunciado por el ángel es celestial y definitivo para toda la humanidad. Esto me recuerda el pasaje donde se dice que el Señor Jesús no consideró como cosa que aferrarse el hecho de que Él era Dios, sino que se humilló a sí mismo y vino del cielo a esta tierra y tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino del cielo hasta acá porque nosotros, ninguno de nosotros podía ir allá al cielo, porque no tenemos lo que se necesita tener para hacerlo. Él descendió a nosotros porque nosotros no podíamos ascender, pero en última instancia Él vino para que nosotros podamos ir al cielo con nuestro Salvador celestial. Bien, ya hemos hablado de la primera acción de los pastores al recibir el mensaje celestial. Ahora veamos la segunda acción, que es un buen ejemplo para todos nosotros. Los pastores respondieron el mensaje. Los versículos 15 y 16 dicen: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores respondieron al mensaje. Estos hombres sin pretensiones siguieron las sencillas instrucciones que les dio el ángel. Fueron a Belén y tomaron parte de una experiencia que incontables generaciones de creyentes han envidiado. ¿Usted hubiera querido ser parte del grupo que adoró a Jesús en el pesebre? Fueron sin duda los primeros creyentes al Evangelio según se anota en la Biblia. Ellos fueron los primeros que recibieron a Cristo como Salvador con toda certeza, porque respondieron al mensaje de Dios, y aunque Cristo todavía no había cumplido toda su misión, ellos por fe obedecieron y encontraron lo que se les dijo. No bastaba con que los pastores simplemente oyeran el mensaje. No sé lo que usted hubiera hecho, pero si yo hubiera estado con los pastores en aquellas colinas y hubiera tenido una revelación tan asombrosa y se me hubiera dicho que tenía que hacer algo, a lo mejor me hubiera quedado parado y aturdido, pasmado, y tal vez no hubiera hecho nada. Pero estos pastores creyeron, y eso es muy importante recordar. Creer no es oír solamente, creer es responder a lo que uno oye de Dios. El hecho de creer y obedecer aquí casi son sinónimos.
Si los pastores solo hubieran oído y no hubieran respondido, eso significaría que no creían el mensaje. Ellos no hubieran podido ejercer su fe. Muchos asisten a la iglesia todas las semanas y oyen la predicación de la palabra de Dios e incluso tal vez reciben bendición al oír algún mensaje. Pero si usted nunca ha respondido al mensaje de una manera personal, entonces usted todavía no ha creído en el Salvador. Tal vez usted me diga, lo entiendo, lo comprendo, lo sé. Pero si usted no ha creído, no ha respondido. Si los pastores se hubieran quedado en las colinas, en las afueras de Belén, no habrían visto al niño Jesús, a Cristo. Se hubieran perdido toda la bendición. Ni siquiera leeríamos de ellos en las Escrituras. Pero ellos respondieron a Dios y obedecieron expresando su fe. En una tercera acción, los pastores replicaron el mensaje que les fue dado. El versículo 17 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Observemos que los pastores ya habían hecho lo que el ángel les había dicho y habían confirmado la veracidad de su palabra. Pero ahora están a las afueras de aquel establo, que tal vez era simplemente una cueva según los estudiosos, pero están tan gozosos por haber encontrado al Salvador prometido que no pueden callar respecto a lo que habían visto y oído, y entonces hablan a otras personas y dan a conocer todo lo que les había sucedido. En otras palabras, dan testimonio de lo que les había acontecido. Sus vidas nunca volverían a ser iguales y hablan no solamente de lo que habían visto y oído, sino también del cambio en sus vidas debido a lo que habían visto. Qué gran ejemplo para nosotros los creyentes en esta acción de los pastores. Los creyentes debemos replicar el mensaje que se nos ha dado a todos los que nos rodean. No tenemos que conocer toda la Biblia, simplemente debemos hablar a otros del cambio que hubo en nuestras vidas al aceptar a Jesús como Salvador personal. Finalmente, la cuarta acción. Quiero que noten que los pastores se regocijaron por el mensaje. Esta es verdaderamente una observación muy significativa para todos nosotros, para entender verdaderamente lo que significa la Navidad. El versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En la narración de la primera Navidad que tenemos aquí, primero, los pastores se gozaron porque encontraron al Salvador, tal como se los había anunciado el ángel. Cuando respondieron al mensaje celestial. Pero aquí, versículo 20, en una segunda vez se gozan y ahora vuelven a sus casas y a sus trabajos, siendo testigos de la venida del Salvador a este mundo. Un Salvador humilde, desvalido y celestial, que vino a cambiar sus vidas para siempre por fe. Ellos encontraron en aquel niño esperanza, fe y amor, acostado
en un pesebre envuelto en pañales. Así que los creyentes debemos gozarnos porque el Salvador vino a esta tierra. Y también, en segundo lugar, porque ya está en nuestro corazón al aceptarlo por fe. Estimados hermanos y amigos, tomemos el ejemplo de estas 4 acciones que nos enseñaron los pastores en la primera Navidad. Primero, recibamos con gozo el mensaje que nos da la palabra de Dios. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Segundo, respondamos al mensaje del cielo. El Salvador ya nació hace más de 2000 años y fue muerto y resucitó al tercer día para vencer a la muerte y acercarnos a Dios. Pero yo te pregunto, ¿ha nacido Jesús en tu corazón? ¿Le has aceptado como tu Salvador personal? ¿Ya eres hijo adoptivo de Dios? Si esto es así, tú tienes gozo en tu corazón en esta Navidad, porque has hallado en Cristo la solución a cualquier problema que puedas tener, porque estás seguro en Él a pesar de cualquier circunstancia. Esta, por cierto, es la diferencia entre gozo y alegría. La gente del mundo puede tener alegría de acuerdo a sus circunstancias, pero el creyente tiene el gozo del Señor. Tiene gozo a pesar de cualquier circunstancia, tal vez especialmente las que estamos viviendo en este tiempo. Pero si tú todavía no has respondido al mensaje del cielo, yo te invito hoy a que des un paso de fe creyendo en Jesús como tu Salvador personal. Solo tienes que invitarle en oración para que venga a tu vida y perdone todas tus faltas. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y en tercer lugar, repliquemos el mensaje que nos ha sido dado. Hablemos a otros de lo que nos ha sucedido al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Usted solo necesita decirles a otros lo que le ha pasado al reconocerle como Salvador. Y finalmente, regocijémonos en el hecho de que el Hijo de Dios vino a este mundo para salvar a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Dios les bendiga. Gracias.
Vamos a orar, hermanos, al terminar este culto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos dirigiste en participar en este culto en adoración a tu nombre, Señor. Señor, que ahora que salimos, que vayamos con el mismo sentir de los pastores, que al ver al niño Jesús en el pesebre, vayan y salgan y compartan con alegría y con gozo esta noticia de la venida del Salvador. Que podamos, como ellos, compartir con todos, Señor, esta noticia. Agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Y ahora que terminamos este servicio, queremos pedir tu bendición. Que el amor tuyo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.